permítanme iniciarla señalando que Victoria, Tamaulipas, México, se localiza al noreste de la República Mexicana, asentada en las faldas de la cordillera de la Sierra Madre Oriental, a 300 kilómetros aproximadamente de la frontera del Coloso del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. Ciudad Victoria fue originalmente fundada con el nombre de Villa de Santa María de Aguayo, con la vocación de la Purísima Concepción por don José de Escandón y Helguera, conde de la Sierra Gorda, el 6 de octubre de 1750, durante su segunda campaña del Plan de Pacificación y Colonización de la costa del Seno Mexicano, posteriormente denominado Nuevo Santander, hoy Tamaulipas. Ciudad Victoria, ciudad cultural y educadora por antonomasia, no en balde ha sido cuna de insignos educadores de talla internacional, en los que destacan las figuras de los maestros Lauro Aguirre Espinosa y Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres. El primero, defensor de la escuela gervartina del maestro Enrique C. Repsamen, director de la Escuela Nacional de Maestros en México y creador a nivel nacional en el año de 1917 de la primera escuela al aire libre denominada Escuela de la Fronda, gran impulsor de la coeducación, diseñador y ejecutor de auténticas reformas educativas en su época, y la segunda, la maestra Castañeda Núñez de Cáceres, formuló para la Secretaría de Educación Pública el proyecto para la organización de las escuelas de párvulos, hoy denominadas jardines de niño. Proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Educación, presidido en aquel entonces por don Justo Sierra, Ezequiel Chávez, Miguel F. Martínez y Enrique C. Repsamen, entre algunos otros. Ciudad Victoria ha sido llamada la Atenas de Tamaulipas, con una similitud asombrosa a su capital colombiana, la Atenas de Sudamérica. Sin duda que la fantasía de un bienestar grato y placentero para los hombres, en un conglomerado social, llámese barrio, aldea o ciudad, han sido designios constantes y tenaces en la historia de la humanidad. Pensamientos utópicos que van desde la mítica edad de oro de los pueblos primitivos, pasando por los diálogos de Platón, los del Renacimiento y el socialismo utópico del siglo XIX, hasta las ficciones y mitos contemporáneos, mitos que dieron origen a la ciudad y a la democracia. De ahí que no deja de ser saludable dirigir la mirada de vez en cuando hacia atrás en el tiempo y remembrar el pensamiento clásico sobre la polis y sobre la civitas. La polis griega no tiene ninguna semejanza con la ciudad medieval, como tampoco una villa cristiana con una mezquita musulmana, una ciudad templo como Pekín con una monumental Roma o Nueva York. De ahí que para Alfonso X el Sabio, la ciudad es todo lugar cerrado por muros, abarcando los arrabales y edificios comprendidos dentro de ese cerco. Notemos que esta definición se refiere a una ciudad medieval amurallada, protegido de los peligros y amenazas del exterior. Y el filósofo y brillante pensador Ortega y Gasset destacaba el valor de la ciudad advirtiendo que la ciudad es un ensayo
de secesión que le da al hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y acotadas. Esta definición la basa en la diferencia entre naturaleza y ciudad, considerando a esta como una creación del hombre abstracta y artificial, señalado que era antes que cualquier cosa, plaza, ágora, lugar de conversación, de disputa, de elocuencia, de debate y de política. La ciudad, decía, no precisa de casas, solo de fachadas que den a la plaza. Hay que salir de ellas para encontrar la ciudad. Por ello, las principales utopías civitas soñadas milenios atrás tienen figura y estructura de ciudad. Platón imagina una república ideal con una ciudad filosófica en la cual el bien común, concepto lamentablemente hoy caído en el olvido, prevalecería sobre el bien particular. Calípolis o ciudad feliz, la Atlántida y la ciudad de los magnates, descritos en sus diálogos, dan cuenta de esta concepción. Posteriormente, a principios del siglo XVI, sin duda bajo la influencia de las descripciones de estas ciudades platónicas, amén de algunas ideas contenidas en la ciudad de Dios de San Agustín, quien contrasta la ciudad terrenal con la de Dios en la ciudad teológica, metáfora que le sirve para contraponer las civitas diaboli con las civitas dei, de Tomás Moro con su ciudad edificada en la nova ínsula Utopía, una ciudad desdibujada por las sombras, un espejismo, sociedad de ensueño en la que fantasea sobre un Estado modelo tipo República Democrática, donde todo es común y nadie teme que pueda llegar a echar en falta nada personal, donde no hay pobres ni mendigos, y aunque nadie tenga nada, todos tienen todo. Y más adelante, la ciudad del sol de Tommaso Campanella y la nueva Atlántida de Francisco Bacon, la ciudad científica poseedora de las riquezas de la casa de Salomón. Tiempo después, Cabet Etienne imaginará Icaria, una sociedad socialista regida por los principios generales de la fraternidad, la libertad, la solidaridad y la comunidad anhelada como la felicidad de la humanidad. Y por último, a mediados del siglo XX, el industrial humanista Adriano Olivetti, contraponiendo el ideal de una ciudad del hombre frente a la realidad circundante, percibida como una sociedad deshumanizada. Y en nuestros días, Telépolis, la ciudad del Señor de los aires, interconectada, inteligente, digital, de Javier Echavarría, el eminente sociólogo español. El pedagogo italiano Francesco Tonucci, autor del libro La ciudad de los niños, un nuevo modo de pensar la ciudad, señala que todos estos sueños, fantasías y paradigmas de una ciudad ideal no son más que metáforas utópicas que se valen de los modelos de la ciudad para proponer modelos de sociedad. Entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre no solo hay 15 siglos, sino una pluralidad de sueños que van desde la teocracia hasta el materialismo histórico, desde la plaza de los mercados medievales hasta los modernos supermercados, desde los pequeños caseríos en que se disolvió el Imperio Romano hasta el mundo urbano que en 1969 vio el alunizaje en directo por televisión. Pero sin duda que hay otras imágenes de la ciudad que no son las de San Agustín o las de Adriano Olivetti. Son las postales de una ciudad real,
la que se escapa al control de los utopistas y de los diseñadores. Ciudades, como escribía Sarmiento en 1885, que son como el agua, donde la corriente sigue la inclinación del plano. Hay en ellas una tendencia a una evolución natural. Se renuevan como las culebras, dejando el pellejo viejo en donde hicieron la operación, yéndose a otra parte. La ciudad real no es un dibujo ni una fantasía, sino una obra en permanente construcción, un hecho humano y social complejo y dinámico, histórico y abierto hacia el futuro. La arquitectura y el urbanismo son simplemente la expresión espacial de la conducta humana, escribió Jacobo Beren Baquema en 1961. La ciudad real es el producto de una historia de confluencias y confrontaciones, de ideales y de perversiones, de avances y regresiones, de épocas de prosperidad y otras de reacción y decadencia, de ilusiones y de miopías. La ciudad es una herencia y también un taller de creación constante, una prueba de las limitaciones y condicionamientos del pasado y también un reflejo de los valores de nuestros antepasados y de nuestros propios valores. Entre la metáfora utópica y la ciudad real, sin duda que es la ciudad del sol de Campanella la que mejor nos describe a la ciudad propiciatoria de prácticas de orden social, político y cultural, antecedentes sin duda de la ciudad educadora de hoy. Con sus 7 círculos enormes amurallados, los cuales cada uno lleva el nombre de uno de los 7 planetas, comunicándose entre sí por 4 vías y otras tantas grandes puertas orientadas hacia los 4 puntos cardinales, donde en el interior de la primera muralla podían verse dibujadas todas las figuras matemáticas, que son mucho más que las que imaginaran Euclides y Arquímedes. Y en el exterior, un mapa de toda la Tierra, continuado con una serie de cuadros con la descripción de las costumbres, prácticas religiosas y leyes que cada provincia, amén de los respectivos sistemas de escritura, y así sucesivamente en cada una de las murallas subsecuentes, plasmadas tanto en su exterior como en su interior, todo el saber de la época, matemáticas, geografía, física, biología, historia, religión, etcétera, contando con maestros especializados encargados de enseñar y explicar todas las ciencias en forma natural, sin esfuerzo, mediante el método lúdico, la observación y la experimentación, a todos los niños a partir de los 10 años de edad. De ahí que utilizar la ciudad para fines didácticos, convertirla en una fuente y un medio de prácticas educativas e intervenciones pedagógicas de todo tipo, encaminadas a ayudar a que nuestros niños y jóvenes adquieran conciencia de la realidad de la vida, dentro del marco de su cotidianidad y ofrecerles medios para desarrollar su sentido de pertenencia a su ambiente y de amor por su ciudad, es y seguirá siendo la forma más eficaz de satisfacer las necesidades educativas de los ciudadanos. Pero también somos conscientes que la utopía no es fácil de lograrla. Cada día se vuelve más difícil acomodarnos al cambio, pero seguro estoy que cada día se hace más necesario intentarlo. Por ello, se vuelve imprescindible entender ciertamente el mundo está cambiando demasiado rápido para pretender tener maniatados y sometidos a los niños, jóvenes y adultos a un sistema educativo tradicional, obsoleto y arcaico. Y es que las escuelas y la pedagogía de hoy están siendo administradas por docentes mayormente reacios a aceptar
que seguimos usando procedimientos orales, principalmente, que corresponden a una era del desarrollo agrícola, apoyados en obsoletas tecnologías de la era industrial para personas que vivimos en la era digital. Impertinencia total de un sistema educativo con la nueva sociedad de la información y el conocimiento, origen y razón de las crisis educativas que padecemos todos los pueblos del mundo. Por ello, acordes con las nuevas concepciones pedagógicas de una educación para todos y todas y para toda la vida, en el año del 2001, un grupo de maestros y profesionistas distinguidos, preocupados por el deterioro notable de las diversas culturas en la sociedad victorense y el crecimiento cada día más alarmante de la inseguridad, la ilegalidad y la corrupción principalmente, desculturización que día a día se manifiesta en forma más ostensible y evidente, causales de la conducta, valores y principios que la escuela con tanta dificultad siembra en los niños y jóvenes y que desgraciadamente no son reafirmados en el hogar y en la sociedad. Optamos por elaborar un proyecto educativo que nos permitiera poco a poco ir incentivando a la población de la necesidad apremiante de participar en forma por demás efectiva y eficiente en la elaboración de una política educativa municipal de nuestra ciudad. Y al poner manos a la obra, ¡oh sorpresa!, el Internet nos proporcionó información invaluable sobre que, en el seno de las dinámicas políticas, económicas y sociales presentes en el mundo, resulta imprescindible y necesario no separar el debate sobre la educación del debate sobre la ciudad, de tal manera que al preguntarnos qué clase de educación queremos, tenemos necesariamente que preguntarnos una cuestión más amplia y decisiva: ¿de qué ciudad queremos? Por la simple razón de que hablar de ciudad es ineludible hablar de educación, puesto que toda ciudad es un espacio educativo y todos los ciudadanos somos agentes educativos, aún sin proponérnoslo, a partir del momento mismo en que nos relacionamos los unos con los otros. Aprendimos que la ciudad es una realidad multidisciplinaria que nos ofrece variados recursos para estudiar en ella. Es un aula enorme que nos proporciona toda su infraestructura urbana para observar, describir, analizar, relacionar, deducir, comprar, viajar, recorrer, etcétera. En fin, donde el concepto de ciudad amplía la noción tradicional del agente educativo referido solamente al maestro de aula. Razón por lo que bien se dice que la ciudad educa. Se educa en la ciudad y se aprende la ciudad. Por lo cual, al incluir a la ciudad entre los agentes educativos, ésta debe tomar conciencia de su papel de entorno educativo, de fuerza impulsora de nuevas culturas, de un medio para promover el interés educativo, creadora de nuevos modelos de conducta, en fin, asumir su función de ciudad como pedagogía en lugar de pedagogía de la ciudad, en la que cada agente, empresa, familia, asociación, club, grupo, iglesia, etcétera, asuman su responsabilidad educativa en el marco de un proyecto conjunto, como bien lo señala Carmen Gómez e Ignacio Vila en su libro La ciudad como proyecto educativo. A partir de tales conocimientos y la coincidencia de nuestros objetivos con los señalados en la Carta de Ciudades Educadoras, y una vez obtenido nuestro registro como ciudad educadora,
Iniciamos nuestro proyecto con el diseño del proyecto Victoria Ciudad Educadora. Para la organización fue necesario la creación del grupo técnico, de un grupo núcleo impulsor, de un patronato y la institución de un fideicomiso. La designación de grupos de trabajo, así como la firma de convenios con dependencias de los 3 niveles de gobierno y con las instituciones educativas que posee la ciudad. Simultáneamente al desarrollo de este proyecto, a partir del segundo semestre de su inicio, se implementaron a través de diversas dependencias municipales proyectos educativos tendientes a convertir espacios sociales, turísticos, deportivos, culturales, empresariales, etcétera, existentes en la ciudad, en espacios educativos que el ayuntamiento está ofertando a los niños y jóvenes y población adulta para la complementación de sus currículos escolares o como actualización, mejoramiento o capacitación laboral y profesional. La oficina técnica del proyecto Victoria Ciudad Educadora es la encargada de elaborar los subproyectos y ofertar acciones didácticas. Para tales efectos, se han analizado las currículas de los programas de educación básica, vinculando los temas que se pueden desarrollar en los espacios educativos de la ciudad con las ofertas que ofrecen esos sitios, editándose un cuaderno de actividades que se pone a disposición de los maestros y escuelas al inicio del año escolar. A continuación, me voy a permitir a darles como ejemplo las fichas técnicas de los más representativos subproyectos implementados en nuestra ciudad, como son, por poner algunos ejemplos, el Complejo Educativo, Cultural y Turístico Siglo XXI, visita al Zoológico de Tamatán, conoce nuestras raíces, Museo Regional de Historia de Tamaulipas, la planta de la Comapa, tratamiento del agua, una comunidad tranquila, una propuesta integral para enfrentar la inseguridad, Parque Recreativo Los Troncones, aprendiendo la ciudad, conocer a los bomberos, educación vial, educando a papá, un gobierno cerca de ti, conócelo, aprendiendo en las bibliotecas, árbol de banqueta, sembrando en tierra fértil, árboles en mi escuela, el banco de tiempo, música tradicional y popular de Tamaulipas, conserva tu ciudad limpia, evita la violencia, el maltrato infantil, computadoras en las plazas de la ciudad, farmacodependencia, previsión de adicciones, adopta un abuelito, etcétera, etcétera. Los recorridos guiados por distintos espacios que conforman este singular lugar permite el acercarse de una manera diferente y divertida al conocimiento, al mismo tiempo que despierta la curiosidad, por indagar más. Contribuye al desarrollo de habilidades y actitudes positivas hacia el cuidado y conservación de las instalaciones. Para los grupos de alumnos visitantes es una oportunidad de ampliar los contenidos escolares, a la vez que permite la convivencia y la integración grupal. La profundidad de los contenidos está relacionada con la edad y las expectativas de los alumnos, así como las habilidades creativas para la enseñanza, por lo que se sugiere la observación del entorno, el análisis y el cuestionamiento propositivo. La metodología que se utiliza en el programa de visitas es de acuerdo con las actividades y necesidades de aprendizaje del alumno. Antes de entrar al recorrido, el maestro explica a sus alumnos en qué va a consistir la actividad, los objetivos de la misma y las instrucciones para su realización. Se proyecta un video de acuerdo a las características del grupo, el cual servirá para analizar detalles del recorrido. Victoria Ciudad Educadora hace la invitación directa a las escuelas, se les apoya con transportación, realizando el enlace directo con el Departamento de Educación Ambiental
para coordinar las visitas y las actividades. Compañeros maestros bogotanos, como ustedes pueden apreciar, la singularidad de nuestro proyecto, si es que tiene algo de especial, es que la estrategia de su metodología operativa lo basamos fundamentalmente en la vinculación de la currícula de la educación formal con los espacios educativos que posee la ciudad, en contraposición con la utilizada en la mayoría de los proyectos de ciudades educadores que se han estructurado a partir de sustentados en una educación no formal e informal. ¿Por qué esta divergencia conceptual en su diseño y planeación? Se preguntarán. Y la respuesta es la siguiente. Nos queda claro que el proyecto de ciudad educadora exige como condición indispensable para una implementación exitosa de cuando menos los siguientes criterios. Una participación social entusiasta y decidida. Un apoyo irrestricto de la autoridad municipal. El aval incondicional de la Secretaría de Educación y de la totalidad de las instituciones educativas con que cuenta la ciudad. Una conciencia plena de la ciudadanía, de la importancia vital de la educación en esta nueva sociedad de la información y el conocimiento. La aceptación mayoritaria por parte de la población de la obsolescencia de la escuela con respecto a su función como la única depositaria y transmisora del saber. La necesidad imperiosa de una nueva escuela pertinente y adecuada a la nueva sociedad y el reconocimiento general por parte principalmente del magisterio de una nueva concepción de la educación para todas y todos y para toda la vida. Estas condicionalidades nos llevaron a concesar la idea en el sentido de que implementar un proyecto con tales características en una ciudad como Victoria, desafortunadamente muy similar a la mayoría de las ciudades de nuestro continente, donde la cultura de la participación es simulada, donde la mayoría de la clase política aún no ha asimilado que el conocimiento es el factor productivo más importante en esta nueva sociedad de la información y el conocimiento, en donde un considerable grupo de maestros son reacios al cambio, en donde un sector mayoritario de padres de familia consideran que la escuela sigue siendo la única institución formativa y depositaria del saber, donde se patentiza la dificultad de la apropiación ciudadana de un aprendizaje a lo largo de la vida, etcétera, etcétera, dificulta, por no decir lo que imposibilita, la iniciación del proyecto basándolo en la educación no formal e informal desde nuestro muy personal punto de vista. De ahí que, recordando a Florestan Fernández, intelectual socialista brasileño que solía repetir que la escuela no educaba para la ciudadanía, señalando que la estructura del poder en América Latina era arcaica y mantenida por la clase dominante que frenaba la conciencia crítica del pueblo, rubricando que esa estructura política, social y económica aún prevalece, optamos por iniciar el proyecto como lo señalamos anteriormente, sustentándolo en la educación formal institucionalizada, con el propósito de que fuese a través de los alumnos de educación básica los que lo permearan a los padres de familia y posteriormente a toda la sociedad. Bajo esta modalidad, el proyecto Victoria Ciudad Educadora empieza a rendir frutos, esperanzados que día con día se vayan fortaleciendo hasta lograr los productos y objetivos que hace 3 años nos fijamos. En esa tarea persistimos.
Colegas colombianos, una educación sin esperanza ciertamente no es educación. El maestro de América, José Vasconcelos, en el prólogo de su interesante libro de Robinson a Odiseo, nos dice que Robinson simboliza el método astuto, improvisador y exclusivamente técnico que caracteriza la era anglosajona del mundo, época eficaz pero desprovista del genio que no alcanzó la cohesión del romano, y hoy declina sin gloria, en tanto que el latino rejuvenece y se decide a no caer con el derrumbe de quienes temporalmente nos dominaron. El surgimiento de movimientos de renovación pedagógica que se dan en todo el mundo, como el de la Escuela Ciudadana, el de la Ciudad del Conocimiento, el de Ciudad Educadoras, la Ciudad de los Niños, Telépolis, etcétera. Movimientos que no solamente tienen la misma identidad desde el punto de vista etimológico, sino que apuntan para el mismo proyecto del futuro, la construcción de una ciudad educadora, educanda, humanizada y solidaria, nos motiva y nos compromete. Nuestra tarea, nuestro afán de maestros, creemos ciegamente que es el de preparar a los niños y jóvenes y ciudadanos para que afronten con éxito su futuro, no nuestro presente y aún menos nuestro pasado. El crimen de lesa humanidad que debemos de evitar cometer los maestros de hoy es preparar para una sociedad que se bate en retirada en vez de hacerlo para la nueva sociedad del saber. El reto es claro, la tragedia educativa que hoy estamos viviendo, habremos de superarla con talento, creatividad e innovación. Hay un viejo proverbio africano que expresa lo más sabio que he leído sobre educación y dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Hoy podemos decir, para educar una tribu nos hace falta niños educados. Buscar alternativas educativas en este tercer entorno, como ciudades educadoras, me queda claro que es el camino correcto. Concluyo expresándoles mi más profundo agradecimiento por el privilegio de estar con ustedes, compartiendo experiencias pedagógicas de 12 ciudades hermanas. Y permítaseme una última reflexión. Ciudad educadora, fantasía o realidad, ilusión o desencanto, mito o certidumbre, utopía realizable, ¿quién lo sabe? Lo único cierto y verdadero es que la humanidad en todo tiempo y lugar ha encontrado el camino del progreso y de la superación. Nuestra generación seguramente que también hará lo suyo. De ahí mi exhortación a plantar nuestra huella en el indescifrable e impredecible destino de esta nueva sociedad de la información y el conocimiento del siglo XXI, con una escuela nueva, pertinente, coherente y cohesionadora de una educación formal, no formal e informal en el seno de nuestras ciudades. Bogotá y Victoria, ciudades educadoras, son sin duda utopías realizables. Muchas gracias.